El Partido de la Liberación Dominicana, en la voz de su secretario general, el joven apellido Pujols, calificó esta mañana de vago y falso el proyecto que contiene un conjunto de medidas de austeridad anunciado por el presidente Luis Abinader para mitigar el impacto económico que ha tenido en los combustibles y en el costo de la vida en sentido general la guerra en el Medio Oriente. Como se sabe, las medidas que ha presentado el presidente Abinader consisten en parar la compra de vehículos de motor en las instituciones estatales, salvo aquellas que estén vinculadas al sector salud o a servicios sociales, pero también reducir los viáticos de todas las instituciones estatales. Pero hay una medida que ha generado controversia en círculos de opinión, sobre todo en los partidos políticos de oposición, y consiste en reducir al 50% el financiamiento que reciben los partidos políticos. No se trata de estar de acuerdo o no estar de acuerdo con esa medida anunciada por el presidente de la República, que lo que hace en lo que respecta a los partidos políticos, el bajarle el financiamiento, un ahorro de 800 millones de pesos, cuando lo que se procura es economizar 40.000 millones de pesos en lo que resta de año. Entonces 800 millones, y sobre todo anunciar una medida que no está entre las prerrogativas del presidente de la República, porque usted revise el artículo 128 sobre las atribuciones del Poder Ejecutivo y para nada aparece que el presidente pueda anunciar una medida sobre la cual hay una ley, como es el caso de la ley 3318 sobre partidos políticos y sobre la ley de régimen electoral de la Junta Central Electoral. Para poder reducir el financiamiento de los partidos hay que modificar esas leyes. Y el único poder que tiene facultad para hacerlo es el poder legislativo. El Ejecutivo no puede hacerlo. Y es lógico que los partidos de oposición, valga la redundancia, se opongan a esa disposición presidencial, porque eso va en contra de sus intereses. Y se trata, reitero, no es de estar o no estar de acuerdo con eso, porque es que el gobierno se puede ahorrar efectivamente más de 40.000 millones de pesos. Pero yendo directamente a aspectos donde hay derroche, donde hay despilfarro en la administración pública nacional y reduciendo considerablemente los niveles de corrupción pública, que como se sabe ya han alcanzado niveles alarmantes en el presente gobierno de Luis Abinader. Y además el presidente que cobra el impuesto sobre la renta a un sector de la oligarquía empresarial que va de pagar el impuesto sobre la renta, y él en ningún momento ha tenido la disposición de cobrar. Ahí sí es verdad que se va a conseguir un dinero grueso. Pero el presidente ni para allá mira, siquiera. Parece que está bravito con los partidos de oposición porque no cargaron, después del diálogo que sostuvo la comisión del gobierno con el PLD y que sostuvo con la Fuerza del Pueblo, esos partidos se negaron a cargar con un problema inflacionario, con consecuencias económicas que recaen directamente sobre el gobierno. Y la actitud de la oposición uno tiene que entenderla, porque son oposición y para eso estar para hacer oposición.
El gobierno está para gobernar y no tiene que consultar nada, solo tomar las medidas que considere correspondientes para mitigar esos efectos, que mientras tanto la población dominicana se está perjudicando fuertemente con este proceso inflacionario. Eso por un lado. Por otro lado, como se sabe, el juez sobre el primer juzgado de instrucción se reservó el fallo con respecto al caso Yesé para el día 15 del mes de junio. Pero ese fallo va a consistir en si va a juicio o no va el caso, que naturalmente uno considera que tiene que celebrarse el juicio correspondiente sobre el caso Yesé, donde hubo 236 muertos, 180 heridos, familias enteras que quedaron con traumas psicológicos para siempre, para resto de vida. Y la propia población quedó traumatizada con ese acontecimiento. Y lo que me han dicho es que ese muchacho, el Antonio Espaillat, un muchacho bellaco, un muchacho malo, que de la gente que coloque el interés material, el interés económico, por encima del interés humano. Y para nada se refiere a los empleados que perdieron la vida en esa noche del 8 de abril del 2025, y hace un año y cerca de un mes. Bueno, pero yo creo que la gente no debe crearse mayores expectativas. Nunca habrá de parte de ese juez ni de ningún juez una sentencia que se dicte que vaya acorde a la proporción requerida para el pago del daño ocasionado de parte de los hermanos Espaillat, sobre todo de Antonio. Porque es que usted revisa la ley 319 o el artículo 319 del Código Penal, y cuando se trata del homicidio involuntario, que es lo que está tipificando el Ministerio Público, homicidio involuntario, que no puede acusar de otra cosa. Ahora, si se prueba que él puso un explosivo para que se caiga el techo, o que hizo algo adrede para que se caiga el techo esa noche, lo que hubo negligencia, descuido reiterativo durante años, pese a las advertencias que le hicieron, pese a que hubo un fuego en una oportunidad, pese a que se venían cayendo pedazos de concreto y los plafones se venían cayendo. Y el tipo no tomó la medida del lugar para prevenir esa tragedia que finalmente se dio. Bueno, usted le pregunta a cualquier persona y diría, bueno, ese tipo lo que merece es que lo metan preso y boten la llave. Pero que la justicia tiene que actuar en apego estricto a la ley de la República Dominicana. Y reitero, el homicidio involuntario, conforme el artículo 319 del Código Penal, lo que establece de 3 meses a 2 años de prisión. Yo creo que ahí es que va a terminar el juez encantándole 2 años de prisión al señor Antonio Espaillat. Miren, señores, la séptima Cámara de Instrucción o el séptimo juzgado de instrucción acaba de mantener la medida de coerción consistente en 18 meses de prisión contra Santiago Jacín. Pero hay algo detrás. Ese muchacho se ha puesto flaquísimo, parece un carrao de flaco, está sufriendo. Señores, no hay cuarto del mundo que motive a una persona a involucrarse en una vaina así. La gente lo que necesita es comer y dormir y llevar la vida, hacer sus necesidades fisiológicas y llevar una vida tranquila, pero no con esa ambición desmedida. Pero parece que eso no es él solo. Ahí está la barra de defensa, los abogados que defienden a Santiago Jacín, diciendo que el presidente de la República ha estado detrás de eso. Y Julito Jacín, de forma reiterativa, ha dicho que, y nadie lo ha desmentido desde el gobierno,
que la campaña de Luis Abinader fue sustentada económicamente por el narcotráfico en el 2020 y en el 2024 por SENASA. Porque no es un secreto que Santiago Jacín tenía un movimiento político de apoyo a Luis Abinader, que inclusive él mismo de su bolsillo llegó a darle dinero en efectivo a Luis Abinader, que le cogió cuarto a todo el mundo. Claro que él recompensó a todo el que invirtió en campaña. Ayer me estuvieron diciendo que hay un Castro Maldonado, que es de Miches, provincia del Ceibo, que el tipo le dio 2.5 millones de dólares al presidente Luis Abinader. Y de que Abinader tomó posesión lo designó a un cargo. Después fue que explotó la bomba, que ese tipo estaba involucrado en asuntos de narcotráfico, como han estado involucrados muchísimo. O sea, que ese no es el Abinader que nos vendieron en la campaña, que era un tipo transparente, un tipo serio, el hijo de José Rafael Abinader. Ese tipo ha demostrado que es un ambicioso, un insaciable económico, desmedido. Entonces yo creo que con esas medidas que ha anunciado el gobierno de austeridad, lo que se procura es desviar la atención con el caso de San Juan y la supuesta mina de oro que se quiere explotar, porque todo el mundo sabe que eso va a contaminar todo el medio ambiente y va a dañar las aguas de los ríos y va a crear enfermedades. Y ese dinero no va a quedarse en la población de San Juan, porque como se sabe, una parte se lo lleva a la compañía y otra parte se quedan los funcionarios gubernamentales con el dinero. A la población, ¿qué es lo que le va a quedar? Enfermedades y el sucio, porque eso es lo mismo que ha ocurrido en Cotuí, con el asunto de la barrigol. Entonces él ha querido evadir con esas medidas que anuncia de austeridad el problema de San Juan, pero también lo que está diciendo la defensa de Santiago Jacín con respecto al caso SENASA, de que Abinader estuvo detrás de eso en todo momento. Fíjense, recuerden, señores, que hasta en un programa de eso, de la semanal, el presidente llegó a negar que había corrupción, que había un agujero en SENASA, que es el último lugar donde debe producirse un hoyo económico de esa naturaleza, porque es quitarle la salud a la población dominicana y eso es criminal. Y Abinader lo negó en todo momento, a pesar de que no tuvo otra alternativa finalmente que admitirlo y enemitarse con Santiago Jacín. No tuvo otra alternativa. Pero parece ser que él está comprometido con eso. Y con una justicia independiente, porque aquí se canta es una cantaleta, el asunto de la justicia independiente. No es ninguna justicia independiente, porque el Poder Ejecutivo, a través del Consejo Nacional de la Magistratura, que designa al Procurador General de la República. Señores, entonces, ¿de qué independencia? Si usted me dijera que eso lo designa, qué sé yo, lo designan otros poderes o lo designan otras instituciones, pero el Poder Ejecutivo, no hubo necesidad de reformar la Constitución de la República y el presidente de la República insistió en eso. Ahí se está diciendo que no se descarta que antes del 2028 vuelva y reforme la Constitución de la República. ¿Para qué? Porque, señores, me están diciendo que los porcentajes del PRM están en el suelo. Lo que pasa es que hay un compromiso con las firmas encuestadoras desde el gobierno para que no publiquen resultados de investigaciones desfavorables a la situación del gobierno, que ahora mismo está muy maltrecha. Señores, no olviden dar me gusta y suscribirse. Yo soy Danilo Cruz Pichardo.